¿Qué tal? Bienvenidos a otro episodio, a un nuevo episodio de Historias de Videojuegos. Hoy Ángel nos va a hablar nos quedamos en el último capítulo, en la época dorada de las recreativas, con sus aceleradores, vimos su primera aplicación y hoy vamos a hablar de nueva aplicación del segundo juego que hicisteis. ¿Cómo se llamaba? Football Power. ¿Y este vino justo después o lo hicisteis a la vez que el Snow? No, nosotros no teníamos capacidad para hacer varios. Entonces, una vez Subplanet fue un éxito bastante importante y comenzamos a trabajar sobre otro producto. En este caso, nos fuimos a parar a uno de los deportes que todo el mundo conoce, que es el fútbol. Pero que le queríamos dar un punto especial en el que trabajamos, que era no solamente manejas el juego con un joystick, sino que además cuando hay que dar cuando tienes que chutar, cuando tienes que golpear el balón, hay un balón de verdad a tus pies. Yo creo que tenemos a tus ahí pies. Está. Ahí Sí. tenemos una foto. Entonces, este sistema atraía muchísimo por el tamaño de la máquina, por ver los balones puestos en el suelo, ese césped artificial, capacidad para 2 jugadores para que pudiesen competir, se podía jugar contra la máquina o 2 jugadores. También había, de eso ya hablaremos, un sistema offline, porque no estaba conectada, pero se podían hacer ligas entrando en la página de Football Power y registrándote, etcétera. Ahora vemos de eso porque es gracioso. Entonces, en este caso, los balones que estaban hechos de espuma EVA tenían un acelerómetro. El acelerómetro indicaba al sistema hacia dónde habías chutado y con qué fuerza, dirección y fuerza. Entonces, eso lo utilizábamos en el juego. Tú te encargabas de dirigir a tu personaje y pasar la pelota a otro jugador. El otro jugador recogía automáticamente la pelota y pasabas a controlar al segundo jugador, y así una tras otra. ¿Y ellos jugaban entre ellos? ¿O podían jugar entre ellos o siempre era uno contra uno? Bueno, jugaban dos, ¿eh? Podían jugar 2 personas, pero tenías un modo que era juego de una sola persona y jugabas contra la máquina. El equipo de la máquina. Tuvimos que hacer una cosa muy curiosa, que también me tocó a mí, que es hacer un simulador de jugadas. El simulador de jugadas había no lo vamos a llamar inteligencia artificial porque a lo mejor es muy pretencioso, pero había un sistema diseñado para que saltaran una serie de jugadas dependiendo de la situación de todos los jugadores. En una situación determinada, cuando se producía esa situación, se diseñaba... ¿Era un córner? Sí, era un córner o era una situación en pleno juego, en el que había una serie de jugadores de tu equipo y había una serie de jugadores de su equipo situados en unas posiciones determinadas, y eso lanzaba una jugada. Y la jugada era el equipo contrario, cuando lo llevaba a la máquina, lógicamente, lo que hacía era plantear una jugada, arrebatarte el balón, o si podía, si no podía, o interceptar el balón en uno de tus pases, y en ese momento el equipo contrario lanzaba la jugada, y esa jugada se iba bifurcando a medida que iban ocurriendo determinados fenómenos, determinadas situaciones. Si la jugada era propicia, la jugada acababa en gol. La jugada acababa en gol, básicamente, casi siempre. ¿Son las jugadas ensayadas de los equipos? Jugadas ensayadas de los equipos. Pues hicimos, esa parte la hice yo, un simulador completo en el que situabas los elementos o los jugadores en el simulador y le dabas y simulabas esa jugada que habías diseñado. Una jugada que habías diseñado dependiendo de una estructura de composición de ese momento. Mucha publicidad. ¿Y cómo lo definiste? Porque siempre que defines algo, lo haces a conciencia. Sí. No, me costó un ratito. Me costó un ratito. En una pantalla colocabas los jugadores en unas determinadas posiciones y les ibas dando órdenes. Para que te hiciste un lenguaje. Sí, con un interface, un lenguaje. Tú le decías, tú debes de pasar a este debe pasar al otro. Si este se mueve hacia adelante 10 metros. De moverse por la banda, aquel tiene que avanzar por otro lado, y diseñabas la jugada como si fueses como si fuese de ajedrez.
Sí, casi como si fuese de ajedrez. Por eso tenía mucha curiosidad por saber Como si cómo... fuese de ajedrez. Y claro, si te aprendías las jugadas, podías intentar quitarle o era imposible una vez que... Sí, había mucha variabilidad, porque las jugadas no solamente se producían y se seguían tal cual, sino que una jugada se iniciaba de una determinada manera y según avanzaba la jugada, esa jugada podía mutar a otra jugada. O sea, podía pasar de la jugada 1 a la jugada 2, y luego a la jugada 3, o continuar la 1. Vale. O sea, que Entonces, tenías ya... la variabilidad era inmensa. Que eran como jugadas, no solo era una jugada ensayada, sino que podía terminar ser una al principio y tener varios finales de otras jugadas ensayadas. Sí, ahora que lo has dicho, se parece mucho al ajedrez, depende de la posición de dónde están las piezas, al final tu siguiente jugada depende de esa posición y de los valores que has dado a esas posiciones. ¿Y tenías en cuenta también el otro equipo o no? Sí, tenía en cuenta el otro equipo. Yo esto... Para que luego digamos, claro que había inteligencia y no era artificial, pero... No era artificial, no era... Pero está muy influida, está muy influida. Está muy influida, sí. Lo cual debería dar... ¿En este tiempo ya existía PC Fútbol o...? En ese tiempo no existía PC Fútbol. ¿Y tú crees que te copiaron o no? ¿O en esta no creo. O sea, porque había cosas de PC Fútbol que estaban muy bien. Yo sé que me han copiado muchas cosas, pero las cosas que sé que me han copiado me lo han dicho. Que me han copiado, sí. Bueno, es que esto lo estábamos hablando también, que hay entornos que son mucho más agresivos y más competitivos entre ellos, pero parece que en aquella época había mucho mejor buen rollo de lo que parecía, ¿o no? ¿O había...? Sí. ¿O tú cómo lo recuerdas? O sea, porque si me dices que cuando alguien iba a utilizar algo que habías hecho le parecía bien, o sea, por lo menos te lo comentaba, otra cosa es que te gustase más o menos. En el mundo de las recreativas había mucha copia, pero esto que eran máquinas enormes, copiar una máquina de este tipo no era factible, o sea, estábamos fuera del ataque de la gente que copiaba. O sea, yo además aquí veo que hay un curro de diseño, porque no se parecía nada a ninguna de las máquinas. Sí, es que... En esta etapa de este tipo de máquinas era cuando en los salones recreativos empezaban a haber máquinas enormes. Los salones recreativos empezaron por los invaders, que eran como placas sueltas que se colocaban en un mueble, que era un mueble que servía para varios juegos. Era un mueble estándar y ahí colocabas tu juego y tu joystick y tus botones. Y esa fue una parte de la escena de las recreativas, pero eso fue evolucionando hacia máquinas más complejas, hacia máquinas más grandes, máquinas que cuando entrabas al salón de juegos veías la máquina y ya la misma máquina era la que hacía el efecto de atracción para que echaras tu moneda, porque ves los balones y yo quiero darle una patada a ese balón, me importa muy poco si el juego es bueno, malo, regular. Si luego el juego además era bueno, pues ya habías conseguido, o sea, atraías a la gente a nivel visual y la mantenías por la jugabilidad. ¿Nadie se partió el pie pegándole a la pelota? No, nadie se partió el pie, pero yo he visto las pelotas salir volando literalmente y acabar en el otro extremo del salón recreativo, porque nosotros cuando jugábamos, pues, cuando probábamos en la máquina, cuando programábamos en la máquina, no le dábamos muy fuerte a la pelota, porque eran muchas pruebas, mucho tiempo y tampoco estabas para estar dándole a la pelota tanto, pero había gente que llegaba al salón recreativo y es que cogían carrerilla, se bajaban de la máquina, cogían carrerilla, venían corriendo, se subían a la máquina y sobre todo en los penaltis, cuando había que lanzar un penalti, y le daban al balón con una furia... Pero pusisteis un tope, ¿no? O sea, pero que daba igual... Indómita, o sea, que aquello era para verlo. Y el anclaje de la espuma de Eva no era capaz de soportarlo, se rompía y salía la pelota disparada, la pelota de goma, quedando el sistema del acelerómetro y toda la circuitería que quedaba expuesta a la rotura. Estaba en el soporte el acelerómetro. Sí, estaba en el soporte. Entonces, se hicieron muchísimas pruebas, Gaelco hizo muchísimas pruebas, muchísimos modelos de anclaje de la pelota y aún así... ¿Cuántas máquinas se vendieron? Simplemente, aproximadamente... Ay, no lo sé. No, porque solo se vendían en España, competían en todo el mundo. Se veía en todo el mundo, pero no sé, las cifras exactas
No las conozco. No las conozco. Bueno, seguro que hablamos de ellas, pero es que esto hace muchos años. Mis recuerdos no funcionan tan bien como me gustaría. Además, supongo que tienes, bueno, que tienes prioridad en tus recuerdos y son mucho más técnicos o mucho más relacionados con lo que de verdad nos interesa, ¿eh? Lo otro era simplemente una curiosidad, porque siempre me gusta entender la magnitud. Aquí tenemos un screenshot del juego. Y otra vez, o sea, estamos hablando de la mitad de los 90, ¿no? Y estos juegos tienen ya una calidad que no te voy a decir que sean los de PlayStation, o sea, de las consolas que vinieron después, pero ya están muy currados. Cuéntanos cosas, los movimientos. Bueno, pues igual que en Surplanet, en el juego de fútbol, más intensamente en este juego, porque había muchos tipos de movimientos, todo esto se encargó el Centro de Alto Rendimiento de Barcelona y nos hizo unas capturas de movimientos estupendas, que no se utilizaban trajes como ahora y sistemas tan complejos como los que hay ahora de captura de movimientos. En aquella época todo era mucho más simple. Había un chándal, por decirlo de alguna manera, en donde se pintaba una serie de puntos y esos puntos se capturaban con cámaras desde distintas perspectivas. O sea, esa persona se movía haciendo un movimiento, una jugada de fútbol, se capturaba con distintas cámaras y luego una persona manualmente iba situando sus puntos en el espacio y te entregaba la correspondiente animación. Pero las animaciones, al ser todo tan manual, tan no voy a decir que era malo. No, es lo que había. Es muy manual. Entonces, lo que pasaba es que venían con muchísimo ruido, venían con movimientos imposibles. Un brazo se movía a lugares que un ser humano no es capaz de mover ese brazo. Las piernas se retorcían a un nivel que en un humano no se puede retorcer. Ese movimiento de cadera en un humano no se puede hacer. Determinados movimientos que un ser humano no puede realizar. Pero eran movimientos que eran fruto de la indefinición muchas veces de sus puntos, porque unos puntos tapaban a otros, aunque se ponían varias cámaras, había puntos que quedaban ocultos. No era como ahora, que se manda una señal y esa señal se recoge, llevan unos acelerómetros, se recoge la señal de los acelerómetros independientemente de si se oculta o no se oculta una parte del cuerpo. En ese momento era todo visual, en unas cámaras, y lo recogían. Y luego también estaba el señor que colocaba el punto manualmente y acertaba, ¿vale?, con el puntero. Y imagínate cuando haces una tras otra, todas las secuencias, el señor ese acaba cansándose mucho de colocar puntitos. Pues el software que... Los de por la mañana estaban mucho mejor que los de por la tarde. Seguro. Eso pasa también con los cirujanos. Seguro. Aprender una lección, operarse por las tardes es una mala idea si lleva ya 8 horas operando, ¿eh? Pero bueno. Seguro. Entonces, el software que hice yo porque en ese programa de diseño de 3D, en este momento, hubo un momento en Surplanet y luego más en Football Power que tuve que meter esqueletos. Estamos hablando de casi antes de 3D Max y ya teníamos esqueletos en el sistema. El software filtraba, como tenías claro que era un ser humano, filtraba todas las posiciones imposibles y las transformaba en posiciones posibles, teniendo en cuenta una lógica que yo había dado de posiciones angulares, el codo no puede volverse hacia atrás, y iba haciendo correcciones sobre lo que mandaban los del Centro de Alto Rendimiento para tener una salida mucho más lógica. Aún así tenía un sistema en el que aún lo echo de menos hoy en día en los programas de diseño, en el que te permitía a la persona que estaba retocando, haciendo el ajuste fino, te permitía ver tres movimientos o 3 frames por delante y 3 frames por detrás al mismo tiempo que el que estabas tocando. Entonces era como... ¿Sabías? Volver al mismo punto que hacían los animadores de papel cuando pasaban las hojas de uno a otro, pero llevado a
a un sistema de esqueletos. Y cuando tocabas en uno veías cómo cambiaban los demás, los de delante y Porque los de claro, detrás. los 3 que vienen después dependen de la posición que estás tocando, Sí, sí, aunque tengan sus posiciones, o sea que... sí, yo me acuerdo de aquello porque funcionaba muy bien. En la misma escena veías un rango de delante, un rango de detrás y sobre el que tocas y todo eso se iba moviendo. En tiempo real, en como tiempo real. te gusta a ti hacer siempre. En tiempo real, sí, en un 486 que ya tenía incluso coprocesador matemático, o sea que era un lujazo. Oye, y una cosa, porque ahí casi, ya sé que no son infinitas las jugadas, pero tuvieron que grabar un montón. ¿Cómo se Muchas. enlazaban? ¿Tenían como un principio y un final? Sí, 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 las jugadas final. estaban identificadas y las jugadas podían arrancar en un determinado momento de la jugada o a medias de la jugada y se podían estirar, hacer interpolaciones entre frames. Cuando imagínate que tienes que llegar a la pelota y tu animación acaba mucho antes de llegar a la pelota, es una animación de recogida del balón. Pues esa animación de recogida del balón se puede estirar teniendo en cuenta lo lejos que estás de la pelota para que el personaje la recoja en el punto correcto. Se hacían muchas cosas, muchos truquitos. Ya, pero me estoy viendo tu disco duro de la época de 5 gigas o de lo que fuera, que debía estar lleno de jugadas y organizar todo esto. O sea, ya no solo es pintarlo, sino cómo organizas los datos, la información para que luego sea usable. Veo ahí mucho trabajo. Sí, yo he intentado recuperar el programa de diseño y lo recuperé un día porque con un emulador de MS2 de la época, metes un emulador en Windows y en ese emulador de DOS lo que haces es meter el programa y las imágenes que tengo por aquí del programa y todo son sacadas del emulador. O sea que funcionar funciona y sigue echando a Windows. Digo, del emulador, o sea sigue que... echando a Windows del emulador. De la máquina virtual, quiero decir. Pero la echas, o sea, pero luego tienes que rebotar para volver a la máquina virtual. Esto está muy bien. Antes nos has contado, porque esta era la misma tecnología, el mismo coprocesador, El que mismo, siempre todo hemos hablado, igual, todo igual. la GPU, la que le llamo yo. Bueno. Pero aquí ya introdujisteis algunas cosas, porque aquí ya había internet, estamos hablando del 95, ya se xenofobia. Sí, ya había internet. Y esto, cuéntanos cuáles son esos primeros embriones de jugar online o bueno, queríamos hacer un modo online y entonces lo único que se nos ocurrió es hacer un sistema de códigos. Tú te dabas de alta en la página de Fútbol Power que querías jugar una liga completa. Y para eso, cuando ya estabas dado de alta, te devolvía un código. Ibas a tu máquina recreativa y decías, tenía varios modos, y uno de ellos era jugar la liga. Te pedía el código, introducías el código, jugabas tu partido, ¿vale? Cuando acababas tu partido te devolvía otro código que tenías que apuntar, eso sí, y volver a la página e introducirlo. Y todo el sistema, la página iba haciendo toda la liga, y iba jugando todos los partidos de esa liga y los iba jugando en modo automático, los que son automáticos, y controlando a los demás jugadores que estaban en esa liga. ¿Luego había algún momento en el que descargabais datos de la máquina con un modem? No, bueno... los datos que se descargaban de la máquina eran datos de utilización, que teníamos un mini PC, y el juego estaba enteramente lleno de eventos. Un evento cuando echas moneda, un evento cuando pulsas play, un evento cuando arranca el juego, un evento cuando lanzas el balón, un evento cuando das una patada a la derecha, un evento cuando das una patada a la izquierda. Una secuencia de eventos y todos esos eventos iban generando a medida que funcionaba la partida. Y esos eventos se descargaban en ese mini PC, era un mini PC, y todos esos eventos luego se trataban en un Pero Excel. para hacer la liga... perdona. Todos esos elementos se trataban en un Excel para saber dónde tenía la gente problemas o atascones, etcétera, para ir refinando la máquina. ¿Y los datos de la liga se sacaban de ahí o no? No, los datos de la liga era el código, no había más datos. El código de entrada y el código de salida. Para saber quién iba ganando en la liga... Dentro de ese código estaba codificado cómo habías acabado el partido, con quién habías jugado, etcétera, etcétera. Estaba todo controlado. Vale, era un número largo que tenía un montón de información más o menos, de quién era el usuario y que... Sí. Vale. O sea, que aquí
la transmisión de datos era... Era manual. Manual. Era digital, con el dedo. Oye, pero es súper buena idea, ¿eh? O sea, bueno, era un modo en el que no obligabas a ninguna... a tener ni internet, a ninguno telefónica. De los que había de los que tenían máquinas, salones recreativos, no les obligabas a tener internet y mucho menos a tener conectada tu máquina y que no funcionara y que tuviese problemas, etcétera. Era un modo seguro de hacer este tipo de cosas, pero tenía su pequeño problema de que el código había que llevarlo apuntado y, no había que traerlo apuntado. No lo hackearon. Porque a mí hubiese probado códigos como alma bueno, que... Pero si si hubieses probado códigos, a lo mismo habías dado con el... Con el algoritmo para el código de control. No, habías dado con el huevo de Pascua. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué huevo de Pascua? Porque siempre digo hablar que todos tus juegos tienen huevos de Pascua. Bueno, muchos tienen huevo de Pascua. El huevo de Pascua aquí era que en ese modo de juego, si introducías un determinado código, que no recuerdo cuál es, lamentablemente, que eso lo tengo que mirar más. No, era más complicado. Bueno, lo podemos incluir en algún otro programa, si lo contamos. Si introducías ese código, jugabas un juego en los que los jugadores eran esqueletos. Era un juego, era un partido muy tétrico en los que se jugaban esqueletos y la cabeza de uno de los programadores era el balón. Jugaban con la cabeza del programador. ¿Todos tus juegos siempre han tenido huevos de Pascua? ¿Es una medida real? ¿Necesitas hacerlo? Necesito hacer cosas de esas. El último, que es el de Cool Painter, tiene un huevo de Pascua. Y un huevo de Pascua cojonudo. Yo creo que me lo contaste, pero no lo voy a desvelar. Pero yo creo que me lo contaste. Lo que no me acuerdo es cómo se alcanzaba. Porque para es eso... lo que tienen los huevos de Pascua. Y es lo que tiene tener el código fuente. Porque claro. Así encontré yo no. Encontró, ya no me acuerdo quién fue, yo creo que fue Vigasoco. Encontró un huevo de Pascua, bueno, no un huevo de Pascua, una habitación de seguridad en la abadía del crimen. Viendo el código es... Ahí va, si me meto, porque era un if, si han sonado las campanas y no estás en misa, mueres, excepto if, si estás en la habitación, no sé cuánto, en las posiciones... Vale, entonces, supongo que Paco, cuando estaba programando, se iba corriendo para allá para no tener que hacer todo el replay. No tenía que irse, ponerse, sino decía, campana, no pasa nada. Me coloco en algún sitio... o en varios sitios para que no me muera. Sí. Ese tipo de cosas. Y también existen los códigos del modo Dios, que eso todo el mundo lo conoce. El saltarte una fase para ir a otro lado con un atajo de teclas. ¿También estaban ya metidos? Claro, todo eso son ayudas al programador. Para probar un juego no le vas a hacer probar el juego entero para llegar a un punto determinado. Entonces... Si ese tipo de situaciones al final las descubren, pues tienes el modo Dios, el modo inmortal, el modo no sé qué, el modo me da vida, el modo el que no tengo daño, el modo etcétera, etcétera. Una vez leí al diseñador, pero uno de los grandes, ya no sé si era de Nintendo y podría ser el de Mario Bros, o ya no me acuerdo quién, o yo creo que lo vi en un documental, que decía que debía haber siempre un modo juega solo, porque me parece hipnótico verte jugar solo y ahora mismo no me apetece, o sea, no te puntúa nada, pero que haya un botón de solo consumo, o sea, solo miro qué bonito es este juego, o que para muchos juegos tiene sentido, solo quiero ver al Doom jugar solo, o llámale X. ¿Ese también tenéis alguno? Pero es que eso se hacía mucho en las recreativas. En las recreativas, lo primero que cuando entrabas a un salón de videojuegos y tú te acercas a una máquina, la máquina está jugando sola. Claro. Porque es la manera de atraer a la gente. Claro. Y eso se hacía muchísimo. De hecho, hay 3 juegos que hice hace unos años que utilizan ese mismo sistema de la recreativa. Para empezar a jugar, están jugando solas. Y son juegos en móvil, que no se utiliza tanto, pero son juegos que se ponen a jugar ellos solos, tienen una mini inteligencia que van haciendo cosas y algunas veces los dejas funcionar porque te sorprende ver que al final acaban pasándose la fase, ¿sabes? Sí. Contra todo pronóstico. Un sistema prácticamente aleatorio. Yo intenté que en la abadía del crimen el sin modelo acabara. Dije, vamos a ver si
si haciendo jugadas random acaba y no salía de la habitación. Bueno, mientras que le estuve viendo, perdía vida, se aburría y no salía de la habitación, pero bueno, claro, eso es otra historia. Acompañas el modo random, tienes que acompañarlo con un poco de lógica. Tú lo has dicho, inteligencia. Este era random puro y yo lo ponía de ejemplo de que no hay manera de pasarse el juego dejándola pisado hacia adelante, que podría ser. Que una vez vi a alguien hacerlo con el Mario, claro, que se quedaba quieto, pero yo ya no sé si había otro jugando de verdad, pero este se colocaba así y adelantaba a todo el mundo, no se chocaba, no se comía ninguna seta mala ni setas buenas, o solo las buenas, y debía ser de coña, porque el tío se colocaba así, apretando el medio girado y iba pasando solo todo. Ya, bueno, pero esto también es muy interesante porque forma parte, yo creo que te has divertido haciendo todos los juegos. O sea, ¿tienes fases negras de lo que llaman los emprendedores la fase del desierto en la que ni vas para adelante ni vas para atrás, tirarías todo? ¿O en realidad a ver, tienes suficientes alicientes para llegar al final? En los juegos atraviesas etapas, esto es así. Y yo creo que ninguno de los juegos tienes un camino recto y hacia el juego perfecto. Vas a encontrarte por el camino con vueltas, con variaciones. Lo que pensabas inicialmente que era súper divertido, cuando ya de verdad lo pruebas no lo es tanto. O otras personas que lo prueban no ves que sea tan divertido. O sea, en un juego hay muchas etapas. Hay una etapa divertida, que lo es, y no lo voy a negar. Hay una etapa más oscura en la que no sabes muy bien por dónde tirar, pero esas etapas en las que no sabes muy bien por dónde tirar, lo que hay que mantener es la calma. O sea, no agobiarse, saber dejar algo a tiempo, ¿vale? Eso es muy importante, muy importante. No obsesionarse con un camino determinado, porque la obsesión es muy mala consejera. Yo siempre que hago algo y me encuentro con que es demasiado complicado, es que no voy por el buen camino. Las cosas son sencillas. La mayoría de las veces las cosas son más simples de lo que parece. La mayoría. A veces que hay algo más complejo. Pero la simplicidad es la madre de todo. Si ves que es demasiado complejo, que hay que poner muchos parches, que el camino hay muchos obstáculos y que para salvarlos tienes que hacer demasiados quiebros, etcétera, ese camino no es bueno. El camino bueno es en el que va todo bien, suave, va suave, te vas encontrando incluso cosas por ese camino y dices, joder, esto no me lo esperaba, pero qué bien funciona. Ese es el camino bueno. Cuando vas en ese camino, se va muy bien en ese camino. Cuando vas en el otro camino, se va muy mal en ese camino. A mí me ha contado, yo creo que Vallejo, me ha contado que una vez encontraste que ¿cómo se llama el polígono que tiene 4 triángulos isósceles? Que con un polígono no. ¿Cuál es la figura en 3D que tiene 4? Yo creo que sí, 4 triángulos. 4 triángulos, sí. Es que no me acuerdo el nombre, pero da igual. Que con las 4 vértices de ese triángulo te era más fácil pintar una circunferencia y más rápido que cualquier otro. Ese no es un camino sencillo, ¿eh? O sea, llegar a eso. Esto cuéntanos. Bueno, es que esa parte es casi de ahora, ¿eh? O sea, ¿sí? ¿Cómo pintar una esfera perfecta con 2 triángulos? Sí. Sí. ¿Cómo pintar una esfera perfecta con 2 triángulos? Claro, pero parece imposible, ¿no? Son mis 2 triángulos, pero sí, porque yo te estaba poniendo una cara más. Bueno, 2. Tú puedes pintar cualquier cosa. En realidad puedes hacer cualquier cosa. ¿Y eso es más rápido? Muchísimo más rápido. Imagínate, yo tengo una esfera y la quiero hacer perfecta. Quiero una esfera perfecta. Y la esfera perfecta, para conseguir perfección en la esfera necesito mucha poligonización. Vamos a suponer que le meto 30.000 polígonos a la esfera. Cuando me acerque mucho a la esfera, aún así, cuando me acerque demasiado voy a ver las caras de los polígonos. A media distancia va a ser una esfera casi perfecta o prácticamente indistinguible de la perfección. Pero son 30.000 polígonos. ¿Puedo hacer lo mismo con 2? Y ser perfecta incluso cuando está cerca, cuando está extremadamente cerca. Pues sí que puedo. Entonces, lo único que tienes que hacer es imaginarte cómo lo tienes que hacer. O sea, es pensar un rato. Tienes que pensar un rato. Pero con 2 triángulos y empezar a girarlos... No vale.
No vale. No, ya, pero ¿cómo lo hiciste? Bueno, a ver, es un poco largo de explicar. Bueno, si quieres lo dejamos para cuando lleguemos. Pero cuando lleguemos... Porque eso debe ser de la PlayStation, ¿no? Sí, ¿o no? cuando lleguemos te prometo que lo explico. Ya lo he explicado a los chavales del equipo, que no... Cuando se lo dije, ahora, hace muy poco, cuando le dije que se podía hacer eso, decían, pero ¿cómo puede ser que pintes una esfera con 2 triángulos? Digo, pues en realidad es una cuestión de imaginarte lo que quieres. Tú sabes cómo es una esfera, sabes que tienes un radio, sabes que tienes una normal, sabes que tienes muchas cosas, ¿vale? Y esas cosas las puedes utilizar. Al final no es tan complicado, es absurdamente simple, ¿vale? Entonces, esa simpleza es a lo que yo te estoy... Eso que nos estás diciendo que es simple es lo que te da la paz y con lo que dices, ya he encontrado una manera simple de hacerlo. Eso es. Aunque sea sofisticada, ligeramente sofisticada. Ligeramente sofisticada, pero absolutamente simple, ¿vale? Vale. Es tan simple como que con 4 instrucciones se hace. ¿Tal cual? Tal cual. Bueno, esto no lo tienes que contar, esto nos da para un capítulo de... Sí, da para un capítulo, pero para que veas, es que es para un poco argumentar lo que te estaba explicando antes. Si vas por un camino es demasiado complejo y las cosas se vuelven complicadas y te producen pesadillas, insomnio, dolor de cabeza, no sabes qué es lo que va a ocurrir y te sientes mal, que esto parece que es la definición de una gripe. Sí. ¿Vale? Sí, es que vas por mal camino, pero por mal camino, muy mal camino. Entonces, ¿y te vas? Nada, 6 kilómetros, dejas que se te ocurra algo. Corta, porque no es buen camino. Se abren muchos más caminos. Y cuando estás haciendo un juego, a mí todavía me producen este tipo de situaciones, pero no me importa porque la experiencia me dice que déjalo porque vas a encontrar uno mejor. Y es la experiencia, y hago caso a la experiencia. No. Es perfecto, es perfecto. Oye, ¿y has dejado algún juego? ¿Te has encontrado con este juego lo tiramos aunque llevemos invertido lo que sea? No, ¿qué va? ¿Qué va? Vale. El único que dejamos cuando hicimos el trasvase de máquina recreativa a móvil, que eso es para otro capítulo, ahí sí que empezamos a hacer un proyecto muy sofisticado. ¿Y os disteis cuenta? Y nos dimos cuenta de que ya la salida de máquina recreativa, ya el mercado de la máquina recreativa iba para abajo, iba cayendo, las consolas estaban comiendo todo el mercado, la gente ya no iba a gastarse su paga a la máquina, se compraban juegos en la consola y los disfrutaban todo el rato. ¿Nunca entrasteis en el mercado de las consolas? No, hemos entrado en el mercado de las consolas hace pocos años. ¿Y esto? Porque nos resultó más fácil irnos a móvil. Móvil era, la plataforma móvil, en el momento en el que nos fuimos, era una plataforma virgen. O sea, no había nadie. O sea, no tenías ningún tipo de competencia. En las consolas seguía habiendo competencia, pero en la plataforma móvil estabas tú solo. Eras el rey del mambo. Y no lo echas de menos, ¿no? No tienes esa sensación de hubiésemos tenido que entrar allí, no especialmente. No, los móviles nos dejaron conceptos y situaciones que también me gustaron mucho, me gustó mucho cómo evolucionó, me gustó mucho el camino. Cuando dimos salto de nuevo cuando saltamos a las consolas, el pelearte con sistemas de bajo nivel, de que tienes que optimizar hasta el más mínimo, porque cuando volvimos a móvil eran móviles con muy poca memoria, con un procesador muy... Que esto es la historia de tu vida, ¿eh? Sí, es que me ha pasado siempre, pero si te das cuenta, cuando te metes en un sistema incómodo, por decirlo de alguna manera, tienes mucha menos... hay mucha menos gente, está mucho menos poblado ese entorno, y en ese entorno hay muchas más oportunidades. Entonces, no te importe bajar un poco a la parte baja y hacer cosas que nadie hace, porque al final tienes tu nicho y tienes tu... Claro. Pues yo creo que hemos hablado de todas las cosas que deberíamos y está claramente nos tienes que contar en el siguiente episodio qué pasó con ese paso de las máquinas recreativas, porque al final, ¿cuántos juegos hicisteis para recreativas?
Pues hicimos Surplanet y 2 versiones de Football Power. ¿Durante como 6 o 7 años? O... Pues sí, se tardaba en hacer esto, sí, por ahí andaría. Muy bien. No lo sé exactamente, pero sí se tardaba en hacer esto. Pues hasta aquí hemos llegado. Estoy deseando ver ese cambio porque, visto la calidad y las cosas que estáis haciendo para recreativas, se me antoja que un Nokia 41 algo era un mundo completamente distinto. Completamente. No sé si cuánto eran, 270 por 128 píxeles. Una resolución de 128 por 128 y cosas así. Es prácticamente la resolución de un... no sé, de un emoticono de hoy en día. Es que si te descuidas... Pero yo creo que tienen más. Yo creo que tienen más. O sea que... El otro día encontré una foto de 128 por 128. Le tuve que pasar una inteligencia artificial para que me la escalase, porque salía así de pequeño y ya estaba ampliado, o sea, ya tenía por lo menos un 200%. Claro. Pues sí que es que claro, el juego estrella de aquel momento era el Snake, o sea, no quiero decir nada más, no voy a hacer el spoiler, pero si el Snake, que era lo más potente que sacó Nokia con los primeros móviles, es que verdaderamente era toda una historia. Pues esto lo vamos a dejar para el siguiente día y, como siempre, dar las gracias a Ángel, que tiene historias no para aburrir, para disfrutar, que la frase que hay que cambiarla. Agradecer a Singular por que nos deje el Stage One y podamos grabar en este maravilloso sitio. Y como siempre, a nuestro equipo técnico que hace que salgamos tan bien y que queden tan bien producidos nuestros programas. Y nada más, nos vemos en el siguiente capítulo, que el título, ya os lo digo, va a ser algo parecido, de las recreativas a los móviles, o sea, al infierno, porque hay mucho infierno. Nada más, muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente.